Damas y caballeros, nuevamente muy buenas noches, cordial y respetuoso saludo en esta noche del 7 de junio del año 2022, en donde en esta sala nos vamos a encontrar con un tema muy interesante. El tema de la noche de hoy, en Noches de PH, lleva como título Juntas de Acción Comunal versus Propiedad Horizontal. ¿Será que hay alguna pugna entre las juntas de acción comunal y la propiedad horizontal? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Quién lleva las de ganar ahí? ¿Quién comenzó la hipotética pelea? Porque la expresión versus me hace recordar son las peleas de boxeo. Pero para dilucidarnos todos estos interrogantes, todas estas preguntas que me estoy autoformulando en virtud de esa palabra versus, nos acompaña en la noche de hoy la doctora Claudia Lorena Mera Lucumí. Lo que me encanta de ella es que transmite sus conocimientos de una manera muy didáctica, muy pedagógica, como si fuera docente, y creo que lo es. Pero me permito destacar de ella que es socióloga, magíster en políticas públicas, tiene experiencia como docente, efectivamente, lo que yo estaba diciendo antes. Es investigadora y consultora. Es asesora de la Mesa Nacional de Propiedad Horizontal. Ya no. Ex asesora de la Mesa Nacional de Propiedad Horizontal, miembro de la Cumbre Nacional de Propiedad Horizontal, directora regional de Servilonjas Bogotá y directora de la empresa Mera Consultores SAS. Una persona muy experta en el tema, muy conocedora sobre la parte de la sociología y la experiencia que tiene en la formulación de las políticas públicas, lo que todos nosotros estamos en cierta forma solicitando en propiedad horizontal, la formulación de políticas públicas. Pero bueno, doctora Claudia Lorena, con el saludo de buenas noches, cuéntenos por favor, ¿hay una pelea entre la propiedad horizontal y las juntas de acción comunal? Esto como para una abrebocas y una claridad con todos nuestros asistentes. Bienvenida, doctora. Muy buena noche para todos ustedes, ¿cómo han estado? No hay pelea, no hay pelea. Si tú me lo permites, yo creo que antes de entrar a hablar de si estamos peleados o no, yo creo que es una descontextualización de cuándo nacimos y por qué y para dónde vamos, ¿cierto? Sí, señora. Usted sabe que la propiedad horizontal existe desde los grecorromanos. Aproximadamente. Yo todavía no alcanzaba a estar en esa época, pero sí. Tendríamos que devolvernos un poquito y hablar un poquitico de historia, ¿cierto? Yo creo que sí nos va a tocar hablar de historia un poquito y contar de dónde nació la propiedad horizontal, por qué estamos hoy en el tema de la propiedad horizontal. Estaba aquí queriendo abrir una diapositiva precisamente alusiva a ese, ¿sí? Sí, señora. A ese tema. Permíteme un momentico, yo la abro aquí. Eh, Dame 2 segunditos. Recordemos que en Roma, ¿sí? Sí. Se empieza a implementar todo este tema de la propiedad horizontal por una necesidad de economía del espacio, ¿no? Y entonces empieza el tema de las habitaciones, ¿no? Donde vivía una sola familia, entonces ahorita se empiezan a agrupar varias familias. Pero si yo me voy hacia el tema de los nómadas, mucho más atrás, ¿cierto? Muchísimo. Entonces viene el concepto de comunidad y cómo se repartían la tierra y cómo vivían en ese concepto del colectivo, ¿no? Del cooperativismo. Es decir, que yo voy a repetir las palabras de Maquiavelo: el hombre es un ser social por Naturaleza. naturaleza. Y la propiedad horizontal responde de alguna manera a la forma de lo que hoy tenemos y que conocemos como es el tema de la nación, ¿no? Yo siempre voy a decir que la mejor forma de entender Colombia viva en una propiedad horizontal.
Ay, sí, señor, eso es cierto. Viva en una propiedad horizontal y entonces usted va a entender qué es nuestro país, qué es lo que tenemos y para dónde vamos, con todo lo bueno y todo lo malo. Pero eso es lo que hay, ¿no? Entonces aquí no vamos a entrar a decir qué estuvo bien o qué estuvo mal, simple y llanamente vamos a empezar a entender de dónde viene el tema de la propiedad horizontal, ¿cierto? Sí, esa es la idea. Eh, ¿Para dónde vamos con el tema de la propiedad horizontal? ¿Sí? ¿Y cómo podríamos trabajar desde esa lógica? ¿Sí? Sí, señora. Porque, espérate un momentito, porque es que esta cosita no he querido como... No, es que hay algunas veces los computadores que comienzan a molestar bastante. Hoy, por ejemplo, antes de iniciar esta reunión, estaba teniendo problemas con el mouse. Supuestamente un mouse nuevo y no me permitía que el PC me reconociera el micrófono ni la cámara de esta plataforma. Pero bueno, ya gracias a Dios se solucionó. Entonces, toca es tener un poquito de paciencia y seguir Ujú. insistiendo. Y Sí, bueno, afortunadamente hay tiempo disponible. estamos hasta qué horas tenemos para poder... Normalmente hasta las 8 de la noche, pero nos puede amanecer aquí No, 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 tranquilamente. no. Podemos amanecer hablando del tema porque es un tema bastante largo y Es esto amerita complejo. para sesiones más profundas y de pronto de manera presencial y privadas. Ujú. Sí, señor. Exactamente, Entonces, señora. vamos aquí, no, tranquilos, yo estoy aquí contándoles. Entonces, ustedes saben que cuando nosotros nos referimos a esos temas, de dónde nace, viene de la necesidad de una convivencia, de garantizar el tema que llamamos seguridad. Pero bueno, yo me puedo ir adelantando un poquito, ¿sí? Sí, señora. Y adelantándome un poquito en el tema de dónde nace la propiedad horizontal en Colombia, entre 1925 a 1948, la época de la violencia no fue solo en el 48, nace en 1925, en la confrontación entre si éramos rojos o azules, liberales o conservadores. Pero yo me puedo devolver mucho más atrás, pero no vamos a irnos hacia atrás, porque eso es un problema histórico en el que nació Colombia. Colombia, desde que fue fundada en la patria boba 1810 hasta 1816, cuando volvimos a ser reconquistados por la corona española, estábamos peleando entre si éramos federales hoy liberales o si éramos centralistas hoy conservadores. Y por estar peleando en esa pugna, eso es lo que le llamamos la patria boba, ¿no? De donde Porque, aparentemente no hemos salido, porque seguimos en esas pugnas políticas, que si los rojos, que si los azules, que el verde, que el blanco, que el tutti frutti. Parece que seguimos en esa época, mi doctora. bueno, pues resulta que el que no conoce su historia está condenado a repetirla, dicen por ahí, ¿sí? Sí, señora. Y como el que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, cuando nosotros empezamos a mirar el tema de la propiedad horizontal en el territorio nacional, es que la violencia tiene unas connotaciones que afecta el tema de los derechos fundamentales, entre ellos el derecho fundamental a la vivienda. Ahora sí, me voy a permitir presentarles aquí. ¿Tengo permisito aquí para presentarles? Sí. Doctora, usted está en su casa, puede hacer lo que considere prudente, no hay problema. Bueno, listo. Entonces aquí, cuando ya ustedes lo estén viendo, entonces me lo confirman. Todavía no, estamos en blanco y negro, todavía la pantalla está oscura, aunque dice que ya está compartiendo. Ahí ya la vemos. No, no todavía, Ahí. nada. Wow. ¿Qué pasó? No sé, no sale nada en la pantalla y ahora no salió nada tampoco. Ah, caramba. Entonces, permíteme un momentico. Yo hago una cosita aquí. Sí, señora. Eh, Se ha detenido la función de compartir, aceptar. Voy a volverle a dar aquí, compartir. Oiga, no me va a dejar proyectar, ¿cómo no? Ahí, ya la estamos viendo, ¿me confirman?
Sale nuevamente el aviso que dice que usted está compartiendo pantalla, pero no estamos viendo ninguna diapositiva. Claro. Ahí. ¿Pero tan raro? Si yo las tengo aquí ya proyectadas. Rarísimo. ¿No la ven? No, ¿Todavía señora, no? no la estamos viendo, no. No sale la pantalla. Ah, ya. Ahí ya estamos viendo el logo de Mera Consultores en pantalla en este momento. Estamos dichosos de conocer esa presentación. No sé si es porque el azul me encanta, pero buena diapositiva. Exactamente. Entonces, mira, entonces entramos ahora a un tema de generalidades de la propiedad horizontal. Vamos a hablar un poquitico sobre esto que se llama generalidades de la propiedad horizontal. Mido, yo creo que le va a tocar a usted admitir a las personas para yo poder avanzar con la presentación. Perdónese Tranquila, ahí. sí señora, esa es la idea, yo estoy a cargo de eso. Y sí le agradecería que nos regalara un poquito de Zoom desde su equipo para que pudiéramos un poquito más grande la presentación, pero de resto yo me encargo. Listo. Ahí la vemos mejor. Sí señora, mejoró bastante. Listo. Entonces aquí hablamos entonces. Wow. Entonces, la propiedad horizontal entendida como una forma especial de dominio, permítame un momento, yo le mermo porque si no me queda muy grande la pantalla a mí no la veo. A ver, como una forma especial de dominio en la que concurren derechos de propiedad exclusivos sobre bienes privados y derechos de copropiedad sobre el terreno y demás bienes comunes con el fin de garantizar la seguridad y la convivencia pacífica en los inmuebles sometidos a ella, así como la función social de la propiedad. Entonces vamos a hablar un poquitico del principio fundamental que le da razón de ser a la propiedad horizontal. Uno de los principios fundamentales fue la función social y ecológica de la propiedad horizontal. Dos, el tema de la seguridad y convivencia de las personas, grupos o comunidades que residen o hacemos usos, trabajamos, comercializamos en la propiedad horizontal, porque recordemos que propiedad horizontal no solamente es el tema de las unidades residenciales, sino que también las encontramos mixtas, encontramos el tema de las zonas francas, encontramos el tema comercial, encontramos el tema industrial. Y de hecho, como lo comentábamos hace unos días con el doctor Leonardo, hay un tema y es que, por ejemplo, en Cali se está construyendo en zonas que son industriales al lado de unidades residenciales, típico caso Jumbo. Entonces se vuelve un tema de salud pública. ¿Usted imagina los olores y el nivel de Tremendo. contaminación? Entonces hemos desconocido por completo el concepto de función social y ecológica de la propiedad horizontal, porque lo residencial no tiene por qué estar al lado de lo industrial, precisamente por los riesgos a los cuales se ve expuesta la comunidad que dentro de la misma puede residir. Estamos claros hasta allí, ¿cierto? Sí, Cuando yo miro a este tema, entonces empezamos a mirar que así como a la propiedad horizontal que la rige, el reglamento de propiedad horizontal. Y el reglamento de propiedad horizontal es lo que a nivel nacional yo le llamaría mi POT, mi plan de ordenamiento territorial, o PBOT, esquema de ordenamiento territorial, o EAT, PBOT, plan básico de ordenamiento territorial, o el EAT, esquema de ordenamiento territorial. ¿Por qué yo lo llamaría de esa manera? Porque dentro del reglamento de propiedad horizontal, yo lo primero que voy a encontrar es el tema de georreferenciación. Y esa georreferenciación es cuáles son los límites o linderos de mi copropiedad, dónde nace y dónde termina, cómo está compuesta, cuáles son esas áreas comunes, cuáles son las unidades privadas, cuáles son esos bienes esenciales, cuáles son esos bienes no esenciales. Ah, entonces, ese es mi mapa de navegación, el reglamento de propiedad horizontal. Desde eso está el número de matrícula, la dirección específica. A todo eso le llamamos georreferenciación de la copropiedad. Pero me no quedó claro. solamente, pero no solamente eso, sino que dentro del reglamento de propiedad horizontal, ya saliéndome un poquito del tema de georreferenciación específica, o sea, para determinar el espacio geográfico en el cual ella está ubicada,
y también el equipamiento que la rodea, ¿no? Porque es que cuando yo hago la georreferenciación espacial de la copropiedad, automáticamente si yo me meto en Google Maps, yo me voy a dar cuenta dónde está el hospital más cercano, el colegio más cercano, la tienda, la panadería, la droguería, ¿cierto? El centro comercial. Entonces yo necesito conocer por eso mi reglamento de propiedad horizontal, porque ahí permito hacerme una georreferenciación específica del área donde está la misma. Teniendo en cuenta ello, y esa es una de las principales causas del conflicto en la propiedad horizontal, ¿no? Que se nos olvida que la propiedad horizontal está ubicada en un territorio. Exactamente, nosotros creemos que estamos siendo los únicos, pero resulta que no, ese territorio es compartido. ¿O me equivoco? Exacto. Bueno, entonces ya vamos entrando en materia, ¿no? Sí. Entonces, por eso era que yo hablaba de la georreferenciación espacial de la propiedad horizontal. Y si eso yo no lo saqué de ningún otro lado, ese es el artículo 1 de la ley 675. Eso es una georreferenciación espacial de la propiedad horizontal. Entonces, cuando yo hago la georreferenciación, digo, caramba, está en un territorio. Y responde a eso que nosotros llamamos asentamiento humano. Y como es un asentamiento humano, moldeado, adecuado, ¿cierto? Dentro de ese asentamiento humano que yo llamo territorio, hay unas jerarquías. ¿Para qué? Para poder coordinar las acciones al interior de ese territorio. Si estoy dentro del municipio, yo diría que el primer administrador de propiedad horizontal es el alcalde, que es el que administra el territorio, es el representante legal del territorio, donde está mi copropiedad, porque mi propiedad horizontal está escrita a un municipio, en un barrio específico, y si o a un distrito, si hablamos de distritos, dentro de una localidad, si estoy en el distrito, o dentro de una comuna, si estoy en un municipio. Entonces ya me voy haciendo ideas. ¿Y cómo está estructurada la comuna, la Junta de Acción Comunal de ese barrio? ¿La conocemos? Pero entonces cuando yo empiezo a pedir eso que llamamos mucho equipamientos para la propiedad horizontal, porque es que el derecho es fundamental. Artículo 11 de la Constitución, todos, por ser solamente humanos, tenemos derecho fundamental a una vida y una vida digna. Cuando Una vida, dice una vida digna, me encanta eso. Y eso es lo que está consagrado en la Constitución, ¿cierto? Artículo 11 de la Constitución. Entonces, como el artículo 11 de la Constitución me habla de la vida digna, y entonces cuando firmamos en el 2016 el acuerdo de paz, ¿sí? Entonces sale en el 2017 el decreto 1581, que es el decreto de prevención, para que estas dinámicas del conflicto pues se prevengan, porque recuerden que hay varias etapas del conflicto. Está desde la etapa de la prevención, la mitigación y la reparación. Prevención para que no pase, pues, ¿sí? Y que si pasa, pues por lo menos no sea tan fuerte, ¿cierto? Mitigación, claro, cuando ya está la cosa y pues miremos que no sea tan fuerte el daño. Reparación, pues porque pues ya pasó y bueno, ¿cómo vamos a...? Hay que pagar la deuda, como decimos, ¿cierto? Sí, por la afectación que se generó. Entonces, en ese orden de ideas, sale este decreto en el concepto de la prevención. Y allí dice que el Estado es garante de la vida, integridad, seguridad, seguridad e integridad de las personas, grupos y comunidades en el territorio nacional. Y eso nos va a remitir al artículo 8 de la Constitución, donde dice que el Estado es el garante de la pervivencia de todos los sectores poblacionales. Entonces, así como el señor alcalde es garante de la pervivencia de todos los conciudadanos en su municipio, el administrador se vuelve el garante de la pervivencia y sana convivencia de todos los copropietarios en su comunidad que administra.
Entonces, el primer gestor comunitario es el administrador de propiedad horizontal. Y vea cómo venimos con sus palabras a descubrir otra función que tiene el administrador de propiedad horizontal y que no está en la ley 675. Pero sí están los principios. Sí están Exactamente. los principios. El principio fundamental del derecho a la seguridad y la convivencia. Lo que El, sucede, doctora, es que normalmente nosotros en propiedad horizontal, los administradores nos vamos al artículo tal en donde están contempladas las funciones del administrador de propiedad horizontal y no curioseamos otros artículos de la ley 675. Por eso la precis, invitación a que sigamos curioseando, estudiando mejor la ley 675. precisamente, porque cuando hacemos la historia y nos vamos entonces a ese recorrido, entonces nosotros vamos a encontrar, caramba, entonces yo soy un gestor comunitario, ¿cierto? Exacto. Entonces, si yo soy un gestor comunitario, como lo tiene que ser también el alcalde, yo tengo que entender que la propiedad horizontal tiene dos clases de infraestructura. La infraestructura física, que es mi primera labor como administrador, ¿cierto? Y hay un Sí. tema de infraestructura social, que es la que yo no le he prestado atención, pero que el artículo 33 de la ley 675 dice que esta es una sociedad civil organizada, o sea, una organización social o esquema asociativo comunitario. Por la dimensión de las PHs que se están construyendo hoy, unidades residenciales de 2.000 y 4.000 viviendas, entonces yo hablo de microciudades. Microciudades que me dan más la connotación de esquemas asociativos comunitarios contemplados en lo que en el marco de la Ley de Ordenamiento Territorial 1454 del 2011, que entró a complementar la 388, encaja perfectamente. Y si esto es así, entonces entramos a mirar quiénes son los actores, quiénes son las personas que residen en propiedad horizontal. ¿Tenemos niñez? Sí. ¿Tenemos infancia? ¿Tenemos Sí. adolescencia? ¿Tengo También. juventud? ¿Tengo adulto Sí. mayor? ¿Tengo Sí. identidades de género y orientaciones sexuales diversas? Sí. ¿Tengo mujeres cabeza de familia? Sí. ¿Tengo personas víctimas? Claro. ¿Personas en condición de vulnerabilidad y pobreza extrema? También. ¿Reubicados por desastres naturales en lugares de alto riesgo? Sí, señora. ¿Cuento con reincorporados? Claro. Le acabo También. de hacer todo el tema de enfoque diferencial y poblacional. Entonces eso me permite entender que cuando yo miro la pH de esa lógica, entonces aplico el artículo 7 de la Constitución que dice somos diversos, pluriétnicos y multiculturales. Y tal como se está distribuyendo hoy la vivienda, estamos respondiendo a lo que dice el artículo 51 de la norma, porque no es un invento. El artículo 51 de la norma dice que el Estado propendería porque todos los ciudadanos colombianos accedan del derecho fundamental a la vivienda. Y todos los programas de vivienda de interés social. Pero entonces nosotros ahí es donde empezamos, ¿cómo así? Sí, señor. Y no solamente, y por eso a 2012 aparece la ley 1537 del 2012. A medida que yo voy haciendo esta historia, ¿sí? Entonces vamos dándonos cuenta para dónde vamos. O sea que este tema de la seguridad y la convivencia no es un accidente, ¿cierto? En ningún momento. En una sola diapositiva mira todos los puntos que logramos encontrar, ¿cierto? Bastantes. Bastantes. Y la significación, por ejemplo, yo no había analizado eso, esa parte del gestor comunitario. Eso es nuevo para mí dentro de la propiedad horizontal. Y vea que tienen muchísima razón. Exactamente. Entonces, devolvámonos un momentico, ¿por qué el concepto de comunidad nace en la propiedad horizontal? ¿Mm? Sí. Entonces, básicamente, nos vamos acá, hablemos un poquito de historia de la propiedad horizontal. Por favor. Entonces, tuvo su origen en Roma, lo que estábamos hablando, ¿cierto? Sí, señora. Cuando se autorizó a los plebeyos habilitar el Monte Aventino, ¿cierto? Para muchas familias que no tenían los recursos para construir casas individuales y se unieron y construyeron viviendas divididas por pisos. Allí nace el primer concepto de propiedad Horizontal. horizontal. La primera sentencia
dictada ocurrió en París en el año 1672, en la cual cuando un edificio es poseído por dos propietarios distintos, de los cuales uno es de la parte baja y el otro de la de arriba, cada uno puede hacer lo que le plazca en la porción suya, siempre que con su actitud no se ocasionen perjuicios e inconvenientes, bien en la comodidad, bien en la solidez del edificio. Ya para 1804, en el Código Napoleón, en el artículo 604, decretó la posibilidad de que una casa pertenezca a diferentes propietarios, siempre y cuando también se estableciera una distribución de los gastos y costos de áreas comunes y mantenimiento. Ya en 1890 se dio el debate del proyecto de ley que se convertiría en la Ley 95, donde se incluyeron dos artículos tomados de la legislación española. Así sucesivamente. Entonces aquí nos va quedando algo muy claro. A medida que el territorio se adecua, por eso hablo de asentamientos humanos, a medida que la dinámica territorial, por eso es que nosotros hablamos de que la sociedad nace, se reproduce y se transforma. Digamos que te estoy haciendo un estudio como muy sociológico, ¿no? Desde el concepto de construcción de comunidad y comprensión del territorio, de lo que es la propiedad horizontal, desde una experiencia y desde una mirada mucho más sociológica que desde otra lógica, ¿sí? Sí, señora. Entonces, cuando nosotros ya nos planteamos esta lógica, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta de que en 1924 en Bélgica y el continente americano se promulgó la primera ley que reguló aquella institución basados en la ley 95 de Francia, mientras que el Brasil anunció su ley especial en 1928. Nos vamos a encontrar que en 1940 en Colombia se realizó la presentación de un proyecto de ley sobre propiedad de pisos y departamentos de un mismo edificio. ¿Y es por qué? Porque desde 1925 que empieza la época de la violencia, no es en 1940, ya veníamos matándonos y generando una destrucción de edificios, de casas, y generando un crecimiento exacerbado de los desplazamientos rurales hacia el espacio urbano. Y eso ya empieza a generarnos problemas en la propiedad horizontal, ¿sí? En 1948 se despidió el decreto 1286 sobre el régimen de propiedad horizontal de pisos y departamentos de un mismo edificio. Pero no solamente salió esa ley, sino que también salió la ley 82. ¿Y por qué van a salir estas leyes? Recuerden ustedes que ese fue el punto detonante para que el tema de propiedad horizontal se abriera camino en Colombia. Cuando viene el impacto de la muerte de Gaitán, lo que llamamos el famoso Bogotazo, que la gente airosa coge al que lo mató, lo arrastra hasta la casa de Nariño. Pero en ese caminar y trasegar se destruyeron todas las casas que se encontraron en el camino. Ese proceso de reconstrucción de la ciudad es lo que nos plantea la aparición de este tipo de leyes. Entonces aquí también entramos en un tema de connotación y comprensión. Los procesos de gestión y desarrollo territorial tienen que ver con las problemáticas, desde el concepto de las problemáticas sociales, desde los usos y costumbres, formas de comportamientos y adaptabilidad de la población, ¿sí? Y también desde el concepto que tiene que ver con, desde el concepto que tiene que ver con el enfoque territorial. ¿Dónde quedan esas viviendas? Interesante pregunta. Crecimiento poblacional igual a densificación territorial. ¿Qué es lo que queremos hacer con la reforma de la ley 65? Densificar. Eso es lo que están pretendiendo hacer. Más concreto es menos verde. Densificación, crecimiento poblacional igual a densificación territorial. Aplique la fórmula. Entonces,
El tema del enfoque poblacional, del enfoque territorial y del enfoque diferencial, ustedes se van dando cuenta que sí juega un rol muy importante cuando yo empecé a decir quiénes son los que están en propiedad horizontal. ¿Cierto? Sí, ¿Y por señora. qué entonces hoy no hablamos solamente de la pH, sino que también hablamos de las formas, ¿cierto? De convivencia, seguridad, organización, participación en propiedad horizontal. Y que si es necesario entonces iniciar ese proceso de acompañamiento de liderazgo, participación y organización en pH. Haciendo solamente el pequeño ejercicio de la georreferenciación que estábamos ahorita ahí nomás mientras conversábamos haciendo, ¿sí? Sí, señora. El WhatsApp que ya lo voy a mandar. Entonces tenemos acá. Ay, es que le voy a mandar un mensaje En subliminal. 1946, en 1946 en Colombia se presentó ante el Congreso un proyecto de propiedad horizontal carente de sustentos normativos, legales y reglamentarios que pudieran suplir la necesidad, el cual fue rechazado. En 1986 ya se expidió el decreto 1286 y la ley 82, entre otros. El primer intento de regulación para Cuba ocurrió en el año 1950 bajo el decreto presidencial 2890 que reglamentó la propiedad de los pisos a más de un titular. Ya venimos Ajá. llegando un poquito más hacia Colombia. Ya estamos Bueno. en la hermosa Cuba. Exactamente. Entonces, luego entonces, después de haber hecho este hermoso recorrido, ¿cierto? Sí. Así igual, como diríamos, abuelo de pájaro, viene lo que conocemos entonces en el año 2001, la ley 675, que derogó todas las leyes anteriores que salieron en ese proceso. Porque recuerden que desde el 48 para acá eso se desbordó en normatividad Colombia en temas de propiedad horizontal. Y luego las mismas se conjugaron en lo que conocemos como nuestra ley, que tanto respetamos y queremos, que es la ley 675 del 2001. En Colombia regula la forma especial de dominio denominada propiedad horizontal, en la que concurren derechos de propiedad exclusiva sobre bienes privados y derechos de copropiedad sobre el terreno y los demás bienes comunes, con el fin de garantizar la seguridad, la convivencia pacífica en los inmuebles sometidos a ella, así como la función social de la propiedad. Entonces la propiedad horizontal no es un accidente, en la vida nada ocurre por casualidad. Hay unas dinámicas sociales que generan la necesidad y frente a ellos que nosotros empezamos a hacer. En Colombia, ¿sí? Permítame un momento. En Sí, Colombia, en ausencia de una normatividad determinante en materia contable para este tipo de organizaciones y tratando de llenar ese vacío, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, atendiendo frecuentes consultas formuladas por distintos usuarios, ha dictado las orientaciones profesionales número 003 de septiembre 25 de 2001, derogada por la 007 de septiembre 30 de 2003, reemplazada a su vez por la 010 de diciembre 26 de 2006, hasta llegar al compendio actual con la 002 de febrero 26 de 2008. La norma entonces ahí ya vamos viendo que no fue solamente un tema político, porque el tema de la muerte de Gaitán es un tema político. El tema de la lucha en el territorio cuando daño las casas, eso es un tema de disputa por el territorio. Pero también hay un tema social de crisis y necesitamos responder a esa capacidad de desarrollar capacidad de respuesta institucional frente a esa demanda poblacional de la vivienda. Pero también me voy a encontrar con otra problemática específica, que es el factor económico. Ningún plan, programa, proyecto, obra o actividad en un territorio sin inversión, sin economía sostenible o sustentable. Y para que la propiedad horizontal sea sustentable o sostenible en el tiempo, pues necesariamente tenemos que referirnos a esos temas específicos como tal. Espero que no los esté perdiendo, sino que me estén entendiendo lo que les estoy contando. Pues de mi parte le estoy entendiendo. Y si es necesario, si hay alguna pregunta, con mucho gusto, a través del chat de la plataforma, en este momento la podríamos formular. Y con mucho gusto estaremos atentos a ella.
Entonces, pues básicamente, ahí nos vamos como hablando un poquitico ahí como de historia de la propiedad horizontal, que es bastante amplia, pero que creo que a grandes rasgos, permíteme un momentico, aquí cometí un error, ajá, a grandes rasgos nos vamos dando cuenta de que es bastante amplia y que, wow, se nos puede ir mucho tiempo en la misma. ¿Ah? Sí, bastante tiempo Es una porque investigación que me ha tomado años. es una investigación años de poderla entender, de poder comprender, pero es que el que no conoce su historia está condenado a repetirla y a herirla y a desvirtuarla y a negarla, porque muchos de los problemas que hoy tenemos tienen que ver con el desconocimiento que nosotros tenemos de nuestra propia historia. Ahí es donde yo atrevidamente puedo afirmar que nuestros honorables padres de la patria no conocen nuestra historia. Y el fiel reflejo de eso es el proyecto de ley 511. Sí, efectivamente. ¿Ah? Ellos no conocen Entonces, qué es vivir en propiedad horizontal. A pesar que hay entonces, algunos que tienen sus apartamentos bastante lujosos. y qué pesar, ¿no? Pero bueno, estamos haciendo el deber de llamar como la atención sobre esos temas que son fundamentales y necesarios. Y que ojalá muchos de ellos lo pudieran ver este tipo de programas, ¿cierto? Que nos sirven a todos. Correcto. Entonces, en esos antecedentes que nosotros estamos manejando, ¿cierto? Que estamos mirando ahorita de la propiedad horizontal, estábamos haciendo como un contexto histórico, perdonen que es que esto está cargando y no me deja, ¿ah? Sí, Ajá, sí, no me deja. tranquila. Ahí poquito a poquito la vamos Ay, a poder ver. Exactamente. sí. Hablemos de la Entonces, ley en 13. 1900, la 13512 de 1948. Sí, En esta ley 13512, por eso les decía que no solo nació la ley 182, ¿cierto? Sino que también nace que la 13512 de 1948. En esta ley, ¿qué hace? Se vincula el inmueble sometido al régimen de PH con la persona. Quien era propietario de un terreno era asimismo dueño de todo lo plantado y edificado sobre el mismo, sin limitaciones especiales. Permitía sectorizar el espacio, no tiene aspectos relacionados con la convivencia. Cada propietario tiene propiedad, es decir, dominio sobre su unidad funcional, y paralelamente un condominio sobre las cosas y servicios comunes. Cuando nosotros empezamos a mirar en la sociedad colombiana cómo está estructurada, tenemos casas que se convierten en nuestros bienes inmuebles individuales, ¿cierto? O pago arriendo, lo que sea, pero es un bien individual donde residimos. Pero también tenemos algo que se llama espacio público, aunque nosotros lo secuestramos, ¿no? lo secuestramos, lo vendemos y lo acaparamos al máximo. Hoy precisamente estaba en una reunión en una alcaldía hablando del tema, entre otros, de espacio público. Esperemos que todas esas directrices que se han planteado efectivamente se cumplan, porque todos necesitamos del espacio público. El espacio público nos pertenece a todos. Exactamente, como también debe quedar muy claro que en una copropiedad las áreas comunes no tienen dueños, es de todos los copropietarios y para uso y disfrute de todos los que residen en la misma. Y entonces yo por qué secuestro los pisos y por qué me apropio de los locales y por qué me apropio de las áreas comunes de la propiedad horizontal. Cuénteme usted, a ver, mi doctor, ¿qué pasa ahí? Eso es lo que yo quisiera saber. ¿Por qué atrevidamente colocamos rejas, cambiamos las fachadas, colocamos materas o las quitamos y hacemos cualquier cantidad de cosas dentro de las zonas comunes? Simplemente que porque compramos nosotros y porque eso es de nosotros. Pero resulta que eso no se debe hacer. Esas zonas comunes de propiedad horizontal nos pertenecen a todos y nosotros debemos respetar la propiedad ajena. Exactamente, entonces ahí viene otro tema.
y es que dentro del reglamento de propiedad horizontal él está hecho de acuerdo a las normas urbanísticas del territorio donde se construye la misma. Por eso no se pueden plagiar los reglamentos de propiedad horizontal ni los planes de ordenamiento territorial, que porque es de algo, alguna manera es algo que exactas. se ve muy frecuentemente, el copy-paste, conjuntos en donde no tienen el Clubhouse, más sin embargo están hablando del uso de horarios para el uso de piscina, por ejemplo, o para el uso del barbecue. Y mira uno en la práctica sobre el terreno, en esa copropiedad, y carecen de esos servicios. El copy-paste es desafortunadamente algo que se ve en el día a día. Exactamente. Entonces, cuando nosotros nos metemos en el tema de la propiedad horizontal y ahondamos más en ella, entonces vamos diciendo, entonces no solamente es mi georreferenciación de la pH, es que el plan de ordenamiento territorial no solamente me dice de dónde a dónde nace mi territorio nacional, sino que también me dice cuál es la vocación de uso del suelo. Y si tuviéramos claro la vocación de uso del suelo, conoceríamos que existe un RUAT con T, Registro Único de Asistencia Técnica, que maneja el Ministerio de Agricultura y que no tenemos por qué construir en áreas agrícolas. Y estamos construyendo en sectores agrícolas. Señor Ministerio de Agricultura, ¿qué pues? ¿Dónde está el registro único de asistencia técnica que está manejado por cada uno de los municipios? Va a preguntarle al alcalde y sabe que eso existe. Y cómo Lo lo tiene, si desconocen, está actual, y si está actualizado, ¿cierto? lo desconocen por Ah, completo y eso es lo que nos está perjudicando también a nosotros, que nuestros dignatarios, nuestros mandatarios desconocen la normatividad que rige para la propiedad horizontal. Y mire usted, doctora, que estaba hablando anteriormente de la construcción en terrenos agrícolas. Y lamentablemente, hasta donde se está visualizando, el proyecto de ley 511 está permitiendo eso. Está dándole más apertura a las constructoras para que efectivamente comiencen a construir en sectores agrícolas. Y nacen una serie de preguntas, como por ejemplo, ¿qué va a pasar con las futuras generaciones? La parte ¿por qué no? alimentaria de las futuras generaciones se va a ver muy, muy golpeada por el crecimiento, por la expansión de las grandes metrópolis. Y eso tiene que ver con un tema de crisis en la seguridad alimentaria, lo llamaríamos en el tema de los derechos fundamentales. Pero también tengo un tema de crisis en salud pública, porque mezclo unidades residenciales con industriales. Pero también tiene que ver con un tema de crisis ambiental, porque resulta que estoy construyendo en zonas de reserva natural, en humedales. Acabando posiblemente con humedales, que son unas reservas que no se deben ni siquiera tocar, ni siquiera mirar. Aparte de hacer recreación pasiva, los humedales son unas zonas sagradas para la naturaleza y por no respetar esas zonas es que hoy en día en muchas propiedades horizontales, en muchos barrios, vamos a sufrir las consecuencias de la temporada climática invernal que se nos está avecinando, que ya empezamos y según los pronósticos del IDEAM va aproximadamente hasta noviembre del año 2022. Y démonos por bien servidos, por lo menos las personas que residimos en Bogotá, que no estamos sufriendo catástrofes o calamidades como ya hemos podido ver de pronto por las redes sociales, de perder nuestros bienes, quedan nuestros vehículos enterrados entre el lodo, como ya lo hemos visto en algunos noticieros. Y eso tiene que ver con un tema de crisis ambiental y eso tiene que ver con que las corporaciones autónomas, llama la CBC Valle del Cauca, Corpo Nariño en Nariño y otras pues que tienen diferentes nombres, ¿cierto? Sí. Cada una de estas corporaciones autónomas han perdido de pronto el rol y ellas son las autoridades ambientales en los territorios. Se supone que ellas, el Ministerio de Ambiente, a través de ellas coordina lo que se llama el RUA, Registro Único Ambiental. O sea que
Todo esto tiene que ver con un tema de vocación de uso del suelo. Y todo esto que le estoy nombrando se llama sistema círculo inmobiliario. Y nosotros estamos creyendo que el círculo inmobiliario es comercializar, vender o permutar bienes inmuebles. No, señor. Círculo inmobiliario implica que yo tengo que conocer de catastro. O sea que yo tengo que saber cuál es el rol del Instituto Geográfico Agustín Codas y Y quiénes hay son los muchas personas que gestores. hasta ahora lo estaremos escuchando en la noche de hoy. Y tengo que conocer que este fue modificado por la ley 840 y que en los territorios hay algo que se llaman los gestores catastrales. Y que tengo que darme cuenta que el tema de estos catastros se verifica cada 5 años para determinar el avalúo, porque tú sabes cuántas construcciones se dan en un año. Y eso me Muchísimas. valoriza, eso me habla de un tema de valorización del territorio. Y entonces usted sabe qué significa y cómo se sostienen los municipios por el pago de esos servicios públicos y de los prediales. Yo quiero un barrio mejor, yo quiero una vía, yo quiero una mejor infraestructura, pero no pago los servicios públicos y tampoco pago el predial. Y entonces, ¿cómo sostengo el municipio? Si de eso es que depende el municipio. Por eso de pronto el interés de la densificación en cada uno de los municipios. Por ejemplo, Mosquera hace algún tiempo era un territorio que no era tan poblado como lo es hoy en día. Y efectivamente eso ha ido valorizando el metro cuadrado. Ya no es lo mismo ir a comprar en un conjunto hoy en día a precio de hoy que haberlo comprado hace unos 5 o 6 años. Ha cambiado los Ah, precios. exactamente. Entonces, cada 5 años se revisa este tema. Sí, Y el POT se supone que el Plan de Ordenamiento Territorial, Esquema Básico de Ordenamiento Territorial EOT, o el PBOT, Plan Básico de Ordenamiento Territorial, que estos se determinan por número de habitantes. Oiga bien, ¿cómo determinan estos planes de ordenamiento territorial? Por número de habitantes. Es decir, entre menos de 30.000 habitantes es esquema de ordenamiento territorial. Entre 100.000, entre 30.000 y 100.000 habitantes hablamos de plan básico de ordenamiento territorial. 100.000 y más habitantes hablamos de plan de ordenamiento territorial. ¿Y qué significa eso? Platica. Eso me determina el monto y la categorización del municipio para darle los recursos para su desarrollo en la población. Pues no es lo mismo un municipio categoría sexta que un municipio categoría primera. Y eso también nos lleva a establecer cuánto vale un predio en un municipio categoría sexta versus un municipio categoría primera. Eso tiene que ver con un proceso de categorización que tiene que, entonces siempre te lo voy a decir, no existe desarrollo ni gestión territorial, sino hay una articulación entre el enfoque poblacional, territorial y diferencial. Es decir, cada día más voy entendiendo cómo la propiedad horizontal se me liga al territorio. Aquí estamos haciendo todo un estudio estadístico censal de cómo entendemos la población. Es que si yo no entiendo la población, tampoco entiendo el proceso de integración y reconocimiento de la propiedad horizontal en el territorio. de acuerdo, sí señora. Entonces no es que la esté integrando a la fuerza, no es que ella ya está, de hecho ya está. Ella es parte del territorio. Lo que tengo es que reconocer que está, pero hace rato está. Hace rato está, o sea que no tenemos por qué comenzar a pelear que quién llegó primero o, como decían en alguna serie de televisión, quién manda a quién. Exactamente. Entonces, es la configuración. Además, ambas, tanto las juntas de acción comunal como la propiedad horizontal, tiene la categorización de ESAL, es entidades sin ánimo de lucro. Entonces, sino que tienen unos roles diferentes. La una tiene una función pública, que es en la articulación con el Estado, ya le voy a explicar por qué. Y la otra tiene una función privada, que es la figura de la persona jurídica de la propiedad horizontal. Entonces, ¿qué es lo que yo integro y reconozco en el territorio? Las personas, los usuarios, ¿quiénes son los que viven en la propiedad horizontal? Y ahorita le voy a confirmar con norma en mano por qué todas tenemos derecho a participar en las juntas de acción comunal como residente en ese barrio, en esa comunidad. Entonces, ¿qué pasa? El decreto 18
18734 de 1949, o sea, un año después de que salieron todas esas legislaciones, estableció que quien había de redactar el reglamento era el dueño de la obra, quien se iría a dividir, y no los que en definitiva van a ir a vivir o a trabajar allí. Ah, entonces, ¿de dónde viene el tema del propietario inicial? Para distribuir el tema de los reglamentos de propiedad horizontal, ahí está la respuesta. Correcto. El Código Civil en su artículo 2503 estableció el tema del derecho de propiedad horizontal, es un derecho real, ¿sí? Y así sucesivamente podemos entender que la ley 675 de 2001 va a abarcar todas estas antecedentes. Por eso quedó tan completa, porque se hizo más que un estudio jurídico, también un estudio muy sociológico de comprensión de cómo funciona la propiedad horizontal en el territorio y cómo se integra y se reconoce en el territorio. Entonces yo creo que hay unos temas de fondo que sí hay que empezar a analizar y comprender. La ley 135.12 otorga un permiso de división horizontal mediante el cual fraccionar los edificios en plantas horizontales y estas a su vez por sectores, contrariando lo que hasta ese momento prohibía el artículo 26.17 del Código Civil. El propietario de edificios no puede vivir horizontalmente entre varios dueños. Para ello debía tener dos condiciones: que las unidades sean independientes entre sí, que tengan una salida directa al exterior autónomo o a través de un pasillo común. Ah, bueno. Y entonces vamos a parar aquí. Entonces, cuando ya nosotros, ¿quiénes pueden someterse al régimen de propiedad horizontal? Edificios de uno o varios pisos. Grupos de edificios que constituyan un conjunto. Estos son los que se someten al régimen de propiedad horizontal. Y cuando miramos el tema de las clases de propiedad horizontal, entonces ahí vamos a la mixta, que está regulada en el marco de la ley 675, lo mismo la comercial, que la mixta está en el artículo 3, la comercial está en los artículos 3, 4, 29, 30 y 31 de la ley 675. Por acá podemos hablar de la residencial, que está en toda la ley 675, la portuaria ley 675, ¿sí? Y tenemos la turística, que está en la ley 1558 del 2012, por la cual se modificó la Ley General de Turismo, y la ley 675 en el artículo 59 y el decreto 2590 de 2009, artículo 4. Digamos que entonces echa la norma de acuerdo a las necesidades, entre otras, ¿no? Porque aquí hay que hablar de las zonas francas, industriales, ¿cierto? Las plazas de mercado, las terminales de transporte, los cementerios, ¿son propiedad horizontal? Bueno, hasta aquí venimos viendo que prácticamente lo que es propiedad horizontal ha existido desde el mismo inicio de la humanidad. El mismo hombre, por su naturaleza social, va a tender a vivir en comunidad y comienza a organizarse, comienza a agruparse, pero la organización dentro del territorio se da, de acuerdo con lo que usted nos ha comentado en la noche de hoy, doctora, se da básicamente mediante la propiedad horizontal, pero esa agremiación, esa agrupación se da también bajo otras figuras, como son las juntas de acción comunal. ¿Cuándo comienzan las juntas de acción comunal a regir? ¿Cuándo nacen? ¿Cómo se organiza el hombre en esas agremiaciones? Y ya vamos para allá, porque esa es la parte bonita de toda esta historia. Entonces yo quería era como contextualizar, por eso les dejé de presentar ella, porque en otra ocasión les contaré el resto de cosas que tiene el contenido de esta temática, que es bastante amplia. Hablemos entonces, 1925, época de la violencia, estamos en temas de si somos liberales versus conservadores, entonces hay una cantidad de secuestros, muertes violentas, y empiezan a darse una serie de movimientos sociales, pero también un tema de reivindicación de derechos. Los liderazgos femeninos se hacen cada vez más fuertes. Y recuerden que Colombia se ha caracterizado por ser una sociedad agroindustrial. Y entonces, recuerden que habían familias numerosas y que eso no se cuenta, ¿no? Mi doctor, casi no se habla de ellos, ¿cierto? Mi doctor Hernández. No, eso pasan completamente desapercibidos. Y que Esos los son hijos, casi tema tabú.
y que los hijos eran tenidos como mano de obra. Ajá. En muchas familias. En muchas familias los hijos son tenidos como mano de obra. Gratuita. Por eso entonces... Mano de obra gratuita y que muchas veces al interior de la misma se puede explotar, no solamente en el aspecto económico, sino por ejemplo en las jornadas laborales. Al niño perfectamente lo podemos poner a trabajar desde que se levanta, si es que no lo levantamos nosotros, por decir algo, desde las 7 de la mañana. Dan las 6 de la tarde, 7 de la noche y todavía lo tenemos trabajando. Exactamente. Entonces, estas formas de expresión van a generarme unos descontentos, unos desacuerdos, ¿cierto? Estos desacuerdos, estos descontentos, ¿cierto? Son los que en su momento, ya luego, me van a empezar a generar las transformaciones. Por eso llegamos entonces a temas como, por ejemplo, 1948, la muerte de Gaitán, y entonces hay que pensar el tema de regulación de la propiedad horizontal por temas de seguridad y convivencia. Entonces ya no construyo las casas, porque es que las casas no se construyeron otra vez, porque es que usted sabe qué significa construir casas individuales para todas las personas que quedaron damnificadas con el Bogotazo. Uf. Entonces, en términos de economía procesal y economía de espacio, era más fácil distribuir, construir en edificios. Y entonces paso del tema de la georreferenciación a hablar de longitud y latitud, para empezar a hablar de longitud, latitud y altitud. Incluso la forma de medición también me va a ¿qué? A cambiar en los procesos de georreferenciación del territorio. Elementos que pocas veces tomamos en cuenta, ¿no? Muy pocas veces, yo diría que casi nunca. Nunca los tenemos en cuenta y eso nos perjudica a todos porque ahí tenemos conocimiento y el conocimiento nos hará libres. Perfecto, sí señora. El conocimiento nos hace libres. Entonces, cuando ya nosotros tenemos estos elementos claros, en 1900, la violencia va desde 1925 hasta 1958. ¿Qué pasó en 1958? A ver, aquí hay gente que de pronto tiene esa memoria. ¿Qué pasó en 1958? Frente Nacional. Recuerden que yo venía diciéndole, la época de la violencia desde 1925 hasta el 58, estábamos todos... No, tranquilo que no estoy presentando, no se están viendo las diapositivas porque no estoy presentando, las dejé de presentar, ahorita les voy a colocar las otras diapositivas. Él tiene buena vista y por eso es que no las está viendo. Pero entonces, gracias por el aviso. Sí, claro, entonces en 1958, ¿sí? Aparece todo este proceso, ¿sí? Sí. Y entonces viene el Frente Nacional. Pero junto con el Frente Nacional, entonces los nuevos gobernantes se van a encontrar con que hubo un repoblamiento nacional. Porque es que la violencia no solamente me genera un tema de crisis de derechos humanos, sino que también empieza a decir, oiga, ese proyecto de comunidad o de sociedad homogénea no funcionó. Porque acuérdense ustedes que nosotros estábamos en ese proceso bajo la Constitución de 1886, proyecto de mestizaje en Colombia, homogenización, sociedad mestiza. Y como éramos supuestamente una sociedad mestiza, ni negros ni indios existían, entonces territorios aledaños de la periferia no se desarrollaban. Los araucanos se creían venezolanos, los pastusos se creían ecuatorianos, los de Amazonas se creían brasileros, y así sucesivamente te puedo hacer toda una connotación de cómo viene el desarrollo histórico de nuestro país. Entonces la periferia no estaba desarrollada. Vamos entendiendo entonces por qué esas diferencias. ¿Dónde está el menos desarrollo en Colombia? En las cuencas de los ríos. ¿Quiénes están en las cuencas de los ríos? Los negros. Las montañas. ¿Y quiénes están en las montañas? Los indios. Entonces más allá de un tema de clase social, más allá de un tema de étnico-racial, es un tema también de territorialidad. Y más allá de un tema político. Entonces, miren todo esto, las afectaciones que nos va a traer.
Entonces ya por allá la Organización Internacional del Trabajo tímidamente empieza a decir, oiga, señores Colombia, ustedes no están viendo todos esos movimientos de Malcolm X, de Nelson Mandela, de todo lo que está pasando en el mundo. Aterricen. Somos diversos, pluriétnicos, multiculturales. El territorio es de todos y para todos. Y ahí tiene que haber inclusión de todos los sectores poblacionales. Pero ya lo dice así en el 58 tímidamente. Y ahí las mujeres empiezan a decir, yo tengo derecho, porque ni siquiera teníamos derecho al voto. Por eso un año después, 1959, aparece el tema del derecho al voto para la mujer. Esto no es gratuito. Van viendo ustedes cómo se va organizando todo ello. Y en ese mismo proceso tenemos un problema de ordenamiento territorial en Colombia. Ese problema de ordenamiento territorial tiene que ver con que la gente se desplazó del campo a la ciudad, sobre todo entre el 48 y el 58. Y como la gente se desplazó del campo a la ciudad entre el 48 y el 58, ¿cierto? Entonces nacen las juntas de acción comunal. Vamos entendiendo. Es una respuesta. Vale, sí señora, ya estamos viendo cómo están surgiendo las juntas de acción comunal de acuerdo con las necesidades de la sociedad, de acuerdo Claro. cómo se están viendo que hacen falta las organizaciones y se van aglomerando, se van organizando los grupos de trabajo, o sea que vendrían a ser una nueva forma de asentamientos humanos. Claro, por eso dice que el país vivía un acelerado proceso de urbanización debido en gran parte al desplazamiento de campesinos por la violencia fratricida. Se buscaba en parte aclimatar la convivencia entre los partidos tradicionales después de la experiencia traumática de la violencia en los años 50 y 60. Entonces, ¿cómo integro el territorio? A través de las juntas de acción comunal. ¿Qué es? Para que haya junta de acción comunal, ¿qué tiene que haber? Territorio. Y la propiedad horizontal es la casa en el aire. Somos dueños únicamente del aire que hay dentro de esos 6 muros en los cuales vamos a residir. Hacíamos un símil con el doctor Leonardo Patiño y él me decía, a ver, Claudio, resulta de que en los barrios es muy común lotes de 25 por 15, ¿no? Sí. Gigantes. Los encontramos, muchos, ¿cierto? Bastantes. Y entonces el señor tenía 4 hijos. Pero yo no tengo plata para comprar más lotes. Entonces yo construyo 4 pisos, o sea, 3 pisos más. Pero cuando el señor, como era un ayudante de construcción, porque ni siquiera era un maestro de construcción, sino que era un ayudante de construcción, pues él hizo lo que pudo con lo que tenía, ¿cierto? Y no lo vamos a juzgar. Él hizo lo que pudo con lo que tenía porque él necesitaba resolver el tema de la vivienda de sus hijos. Pero él no sabía que existe una curaduría. Y que existe una oficina de instrumentos públicos, que existe un notariado y registro. ¿Qué hace el sistema inmobiliario? IGAT por el tema catastral. Notariado y registros por el tema de las notarías y el registro de las escrituras en las oficinas de instrumentos públicos. Las corporaciones autónomas por todo el tema ambiental, entre otros aspectos más. El DANI y el Departamento Nacional de Planeación, articuladas con las Secretarías de Planeación, Ministerio de Medio Ambiente, articulado a través de las corporaciones autónomas ambientales, las curadurías que dependen directamente del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Poco lo sabemos, ¿no? Muy poco. Y por eso es que me encanta esa frase que dice que el que diga tener la última palabra en propiedad horizontal está equivocado. Y creo, por lo que estoy viendo con usted, doctora Claudia,
que lo mismo sucede en propiedad en el sector de las juntas de acción comunal. Con los comunales sucede lo mismo, porque todos los días están cambiando. Inclusive le agradezco en este momento aquí a doña Alicia, que nos hizo una salvedad, una aclaración, que bajo la nueva ley comunal, el nombre de acción comunal ya cambió y ahora son organizaciones de acción comunal. De HAC pasó a OAC. Entonces estamos viendo que también las organizaciones comunales están cambiando. Ese cambio le trae ayudas, le trae mejoras a la comunidad, o por el contrario son problemas. Bueno, ya entro a mirarte, ¿sí? Y entro a decir, tenemos aquí un tema y es la propiedad horizontal nace como persona jurídica y como es persona jurídica me mezcla el tema social pero también el tema empresarial, es una ESAL. Claro. Vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio. Y está entrando usted en un territorio bien álgido y la pregunta va para allá. Se ganó la pregunta. Doctora, así como en las OAC, Organizaciones de Acción Comunal, existe su ente de vigilancia y control, que usted por favor nos comenta cuál es. ¿Cuál es el órgano de inspección, vigilancia y control que existe en la copropiedad, en la propiedad horizontal mejor? ¿Usted por qué cree que tenemos todo el problema? ¿Sí? ¿Por qué cree que están reformando la ley? Respóndale usted, mi doctor, porque estamos en la reforma de la ley, porque no lo hay. Tenemos un vacío. Tenemos un vacío. Ustedes saben muy bien que tenemos el tema de la Superintendencia de Industria y Comercio para el tema de la, ¿cómo es que se dice? Acá en Bogotá es IDEPAD para las organizaciones comunales. Sí. En los municipios, ojo con lo que les voy a decir. Estoy hablando de las consejos con los consejos de propiedad horizontal. Sí. En los municipios, hablemos un poquitico de la periferia, son las secretarías de participación, o si no hay secretaría de participación porque no existen en todos los municipios, sería su defecto la Secretaría de Gobierno o Bienestar Social o quien haga sus veces. Reguladas y articuladas a través de ¿quién? Del Ministerio del Interior. Ente rector del goce efectivo y derecho de las comunidades en los territorios. Por eso en el Ministerio del Interior tenemos una dependencia que se llama Gobierno. Y tenemos otra dependencia que se llama Democracia, Participación Ciudadana y Acción Comunal. Y tenemos otra dependencia que se llama Asuntos Étnicos, Comunidades Negras. Y otra Asuntos Étnicos, Comunidades Indígenas y ROM. Dice que mucho aprendizaje. Ya entonces, mis neuronas van a ser corto. Entonces, el Ministerio del Interior, porque es que por eso es que yo te digo, yo me estoy leyendo un libro muy interesante que me daba como unas cachetadas del doctor Jimmy Chamorro. Me interesó, yo lo vi, yo dije, yo quiero leerlo, ¿sí? Y él, yo dije, bueno, ¿cómo es el tema de la administración pública y cómo lo entiende él? Y sí, claro. Lo que se centraliza son los lineamientos, pero el capital económico se descentraliza para que se pueda dar el desarrollo. Nosotros hemos centralizado el capital económico y descentralizado los lineamientos, por eso andamos como ruedas sueltas y no sabemos para dónde vamos. Por eso la crisis institucional que tenemos hoy. En donde no sabemos quién manda a quién, porque no sabemos si, por lo menos en propiedad horizontal, no sabemos si la última palabra la tiene la alcaldía o el consejo local, o si hay que ir a la Secretaría de Gobierno, al Ministerio de Vivienda.
No sabemos exactamente quién tiene la última palabra en propiedad horizontal, precisamente por la carencia de esa entidad o de esa institución de inspección, vigilancia y control. Lo que sí existe en los organismos comunales, que ya usted lo explicaba anteriormente a nivel Bogotá, a nivel del Distrito Capital, es el departamento de IDEPAC. IDEPAC, el instituto, Es el Instituto instituto, IDEPAC. Instituto de la Participación y Acción Comunal. Y precisamente con ellos, con el director y el subdirector del IDEPAC, tuvimos una charla bien interesante en este mismo horario, y a los que están suscritos en el canal los invito a que vean esa charla en donde se nos explicaba a grosso modo cuáles son las funciones y cuáles son las actividades que cumple el IDEPAC, por lo menos acá en Bogotá. Y Bogotá tiene la particularidad de ser como el laboratorio para el resto del país, porque las cosas que resulten bien en Bogotá son replicadas en el resto del país, y eso es muy bueno. Y por eso es que los consejos de propiedad horizontal deberían estar siendo unos laboratorios más productivos. Pero bueno, regresemos un poquito, doctora, y miremos cómo efectivamente la sociedad humana se va aglutinando, se va agrupando primero en las grandes ciudades, y cada vez se va densificando ese territorio cada vez más y más y más, y aparecen entonces las casas, los bifamiliares, los multifamiliares y así sucesivamente, hasta cuando ya aparecen los grandes edificios. Esto podría Pero te voy a llevarme, dejar. esto llevaría posiblemente a la afirmación de que primero existieron los barrios y luego llegaron las propiedades horizontales, y que por lo tanto la Junta de Acción Comunal es primero que la propiedad horizontal. Bueno, ya les explico, ¿no? Es que no es un tema de quién es primero, quién es la forma y la función y el rol que cumple cada uno. ¿Para qué nace la Junta de Acción Comunal? Para ordenar el territorio, para integrar el territorio. Es que las juntas de acción comunal velan por el tema de garantías de seguridad y respeto a las demandas territoriales. Yo, a ver, voy a dar una discusión que daba aquel día en el programa que estamos dirigiendo los jueves en la mañana por el profesor Francisco. Y voy a decirles algo, a ver. Una cosa son los espacios de participación, todos válidos. Sí. Todos válidos. Y entre más haya, mucho mejor. Exactamente, todos válidos. Pero otra cosa son las instancias de participación que yo como ente gubernamental genero para regular, para debatir y generar política pública. Ojo con lo que te estoy diciendo. Entonces, ¿existen organizaciones de víctimas? Todas las que tú quieras. Pero ¿cuál es la instancia legal y legítima donde se concerta con la alcaldía? Las mesas locales de víctimas o las mesas de víctimas. Ah, vamos entendiendo, ¿cierto? Sí. Y en esas mesas de víctimas confluyen sectores delegados de todas las organizaciones a nivel país de las víctimas. ¿Existen líderes sociales defensores de derechos humanos? Organizaciones sociales de derechos humanos, todas las que tú quieras. Pero existen los comités municipales y departamentales de derechos humanos, que son las instancias legales y legítimas para escuchar todas las problemáticas de esa población. Existen organizaciones de comunidades, todas las que tú quieras. Pero existen instancias legales y legítimas para que el Estado consulte con ellas. Espacio Nacional de Consulta, las consultivas, los consejos comunitarios. Vamos regulando, ¿cierto? Sí. Vamos al ejemplo de Bogotá. Bogotá tiene todas las organizaciones, la Mesa Distrital de Víctimas, incluso delegados de la Mesa Nacional, la Mesa Distrital de Propiedad Horizontal, la Mesa delegados de la Mesa Nacional de Propiedad Horizontal, la Cumbre de Propiedad Horizontal. Pero entonces, las instancias legales, legítimas, son los consejos locales de propiedad horizontal. Y las organizaciones, nos duela,
nos duela, porque nos duele, pero la verdad, los demás somos espacios, pero las instancias son los consejos locales de propiedad horizontal, a los que hay que fortalecer y capacitar para que atiendan las problemáticas que tiene el territorio en propiedad horizontal. Mira la importancia de eso. Instancias que se están desperdiciando por desconocimiento. De los consejeros, porque Exacto. también ellos necesitan, inclusive, a pesar de ser consejeros de propiedad horizontal, necesitan ser capacitados en propiedad horizontal, porque conozco casos de consejeros que efectivamente, siendo consejeros casi que nacionales de propiedad horizontal, y no conocen bien la normatividad vigente. Exactamente, Mosquera es un claro ejemplo. Mosquera No, tiene es todas que las organizaciones de propiedad horizontal que tú quieras, pero Mosquera es Mosquera cuento aparte. tiene un consejo municipal de propiedad horizontal. Allí han de confluir todas las organizaciones sociales representativas de la propiedad horizontal para que se debatan esos problemas. Armenia tiene todas las organizaciones de propiedad horizontal, todos los espacios válidos de propiedad horizontal, pero se creó la instancia municipal de propiedad horizontal que se llama Consejo Municipal de Propiedad Horizontal para Armenia. Nos guste o no, el Estado no se puede poner a sentarse y a legislar con cada uno un pedacito. Entonces, como yo no me pongo de acuerdo, el Estado le dice, yo no estoy loco. Usted me va a volver loco. Entonces, mientras usted define, yo regulo. Y si yo regulo, yo creo la instancia. Y me siento con la instancia. Y a la instancia confluyen todos los actores y los sectores. Y eso es lo que posiblemente se está dando con el proyecto de ley 511. Posiblemente. Y es lo que ya también se dio con los comunales cuando ellos reformaron, bueno, el Estado reformó su normatividad vigente. Vamos para allá. Resulta que Colombia es una antes de 1991, porque tengo 15 minutos para decirte estas palabras. Te lo voy a resumir así en 5. Vale. Entonces nacieron estos movimientos sociales. Frente Nacional, nacen las juntas de acción comunal. ¿Y quiénes confluyen en las juntas de acción comunal? Todos los sectores poblacionales, todas las expresiones representativas de la sociedad civil. Pero entonces empiezan a crecer, a multiplicarse, a proliferarse. ¡Ay, amén! Por fin puedo decir esa palabra. Siempre me cuesta. Me cuesta mucho esa palabra, me cuesta. ¿Cuál palabra? Proliferarse. Por fin la aprendí a decir. Entonces, básicamente, cuando nosotros empezamos a mirar, ¿sí? Todos estos escenarios, todas estas formas expresivas de la sociedad civil, ¿cierto? Pues la gente también quiere organizarse, porque hay unas demandas poblacionales que de pronto, por desconocimiento, no se atendieron en las juntas de acción comunal. 1960, guerrilla Quintín Lame. Vengan los indígenas a ver a reclamar el derecho al territorio y me devuelve mi tierrita que usted no fue a invadirme a mí acá. Y vienen otros campesinos que dicen, a mí me desplazaron del territorio. Fuerzas Armadas de Colombia, FARC. Ejército de Liberación Nacional. Es que no nacieron eso no nació así como nosotros lo estamos pidiendo. M19, movimiento estudiantil. Y empiezan a decir, amnistía, que vivan las ideas diferentes. ¿Cómo así que yo tengo que pensar rojo o azul? Es que yo no puedo pensar de otra manera. Yo puedo pensar verde, zapote, gris. Libertad de pensamiento. Y entonces vienen movimientos de mujeres, todos los que ustedes quieran. Movimientos religiosos que empiezan a decir, ¿y yo por qué tengo que ser católico, apostólico, romano y yo quiero ser cristiano, evangélico? ¿Por qué no? Porque acuérdense que antes del 91 eso no era legítimo ni válido. ¿Y qué pasaba con las personas que nacían en condición de discapacidad? Las encerraban, las escondían y no había oportunidad. Es que nosotros no hemos visto todas las reivindicaciones de derechos que hemos hecho. Entonces, todos estos movimientos son los que nos llevan a decir,
Oiga, amnistía. Y ya por allá en 1989, terminando los 80, por la exacerbación de la violencia y lo demás. Entonces viene la OIT y ahora sí le dice de frente al gobierno nacional, en el marco del convenio 169 de la OIT, el territorio es para negros, indígenas y todos los colombianos. Negros e indígenas tienen derecho al territorio. Y como Colombia quería ser parte de los tratados y convenios internacionales, en el marco de la Ley 21 de 1991 ratifica el convenio 169 de la OIT y reconoce los derechos para los pueblos tribales que son tribus provenientes de tribus, o sea, comunidades negras, y para los grupos étnicos indígenas. Y un tiempito después de que nace la Ley 21 de 1991, tan que nos vamos a la Asamblea Nacional Constituyente. Con todos estos actores, mujeres, movimientos religiosos, todo el tema de los grupos armados. Entonces viene la Asamblea Nacional Constituyente y se reforma la Constitución. Y entonces pasamos de un Estado representativo a un Estado participativo incluyente. Y espérate a ver, que cuando tú me dices participativo e incluyente, me acordé del doctor Andrés Martínez, la participación es incluyente, ¿sí? Sí, no excluyente. señora. Entonces, como la participación es incluyente, no excluyente, venga, señor, venga, le cuento que el mapa de Colombia está mal hecho. Ya territorios como Magui, Payán, Roberto, ¿dónde, hijo, qué es? Que equivoco que venga y me los mete en el mapa de Colombia porque ni quiere existe. Entonces empezamos por un tema de actualización, georreferenciación del territorio. Es que yo no puedo legislar sobre lo que no conozco. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que hacer un administrador? Georreferenciar. ¿Qué es lo que tengo? Conocer su territorio. ¿Y qué es lo que hace el presidente de la Junta de Acción Comunal? Tiene que conocer su territorio. Y aparte de conocer el territorio, tiene que conocer la población. O sea, quiénes viven en su territorio. Cómo está compuesto cada una de las casas, de los apartamentos que están construidos dentro del territorio de cada una de las entidades. Bueno, vamos entendiendo, ¿cierto? Sí, señora. Entonces, en ese ordenamiento territorial, vamos a entendernos de la siguiente manera. Los campesinos, los que estaban por allá en las cuencas de los ríos, los que estaban por acá en la montaña, le dicen al hijo: ay, mijito, yo no tuve oportunidad de estudiar, pero usted sí. ¿Por qué no se vaya para la ciudad? Vaya para Bogotá, vaya para Cali, para Medellín. Hay oportunidades para usted. Y va un crecimiento exacerbado de la población, pero también grupos al margen de la ley empiezan a desplazar, porque ustedes recuerden que aumenta la violencia, entonces aumentan los desplazamientos. Pero también fue en 1991, en Colombia no volvió a pasar eso, pero en 1991 fue el año donde más resguardos indígenas se crearon. Eso dieron título habido y por haber. Sí, señor. Y después les traigo esto. ¿Por qué? Porque la Constitución de 1991 reconoció el tema de las jurisdicciones especiales indígenas. Pero como no habíamos entendido el tema de ordenamiento territorial, porque es que nosotros primero hacemos y luego es que como que reaccionamos y decimos: ay, caramba, ¿y eso qué es? Hablar de participación entonces me lleva a hablar del artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho, democrático, participativo, descentralizado, con autonomía de sus entidades territoriales. Wow, ¿y eso qué significa? Democrático, participativo, con autonomía de sus entidades territoriales. Entonces, eso significa que el lineamiento, entonces viene un tema, el lineamiento se centraliza, por eso es que los ministerios generan lineamientos, mas no mandan a ninguna entidad territorial. Generan lineamientos. ¿Y qué son lineamientos? Recomendaciones de política. Por eso es que tiene que haber ese diálogo organizado nación-nación
nación, región, región, territorio, territorio, territorio. ¿Por qué? Porque resulta que la Constitución lo pensó todo muy bien. Desde la nación tienen que darse los lineamientos porque tiene que haber una cabeza que me le dé orden. No es que el cuerpo domina la mente domina el cuerpo, porque en el momento que el cuerpo domine la mente, entonces a toda hora yo voy a ir a hacer chichi al baño, porque no tengo, sí, porque como el cuerpo me domina, no, yo tengo que aprender a cuidar mi cuerpo, ¿cierto? A dominarlo. Y quien es capaz de gobernarse a sí mismo, gobierna a su familia y gobierna el mundo. Mucho que aprender, mucho más para estudiar. Autogobernarme. Claro, porque nosotros siempre estamos pensando en gobernar a los demás y creemos que ese es el verdadero liderazgo. No, el verdadero liderazgo empieza porque yo sea capaz de autocriticarme y autogobernarme. Y si yo no tengo la capacidad de tener autocontrol de mis emociones, autogobernarme a sí mismo, perdí el año. Gobernar sus emociones. Interesante ese término, interesantísimo. Precisamente, porque entonces cuando ya me vienen a decir a mí, es que hay que organizar el territorio, significa que entonces, ¿cómo se conforma el territorio? Por unos barrios. Vamos a hablar de un municipio pequeño. Unos barrios que a su vez se me vuelven comunas, se me agrupan en comunas. Comunas que se me vuelven asojuntas a nivel municipal. Asojuntas que se me vuelven federaciones a nivel departamental. Federaciones que se me vuelven confederación a nivel nacional. ¿De dónde viene el lineamiento? De la confederación hacia la federación y de la federación hacia las asojuntas y de las asojuntas hacia las juntas. O de las juntas hacia asojuntas, federaciones y confederación. Vamos viendo el orden, ¿no? El lineamiento. Sí. Y luego entonces también dice el artículo 306, crece la RAP. Eso lo dice el artículo 306 de la Constitución. Regiones administrativas de planificación. O sea que eso no es un invento, eso no es de ahora. Pero eso fue regulado solo hasta el 2011 en el marco de la ley 1454, cuando se nos desbordó la problemática y nos dimos cuenta que era necesario empezar a gobernar no desde lo local municipal, no desde el pedacito que me toca a mí, sino desde la localidad. Y entonces aparecen los conceptos de las EAT, esquemas asociativos territoriales. Azompaz, Azopatía, Amunorca, Zemballe, muchos otros más. ¿Sí? Y entonces resulta que la 743 fue una respuesta en su momento del presidente Samper cuando ve que el crecimiento poblacional en Colombia se nos desbordó y se organiza en esa vaina, ¿sí o no? Y entonces viene la ley 743 en el 2002. ¿Estamos? Sí. ¿Qué significa función social? Buena pregunta. Rol que tenemos nosotros. Porque junto con el derecho adquiero la obligación. Y entonces no es el tema de que el administrador no sirve. Es el tema cómo le colaboro y cuáles son los liderazgos, cuál es mi sumo, cuál es mi aporte. Hay una función social que yo como actor social residente en el territorio me apropio de la problemática, aprendo a demandar, pero también aprendo a generar la alternativa de respuesta, porque al que le talla le duele y el que le duele es el que sabe cómo resuelve. Por eso están las juntas de acción comunal, que no la conforman ninguna institucionalidad, sino que la conforman los mismos ciudadanos, organizaciones representativas de la sociedad. Y a través de ellas construimos políticas públicas para desarrollo del territorio, para desarrollo de vías, infraestructura, productividad. Y entonces resulta de que el concepto de propiedad, y ahí hay un tema muy importante, ¿cierto? El Estado colombiano somos todos, ciudadanos y gobierno. ¿Sí? Y por eso viene el rol, cuando yo les decía, el círculo inmobiliario.
¿Cómo conformo yo los barrios? ¿Cómo caracterizo yo los barrios? Pues yo voy y pido el catastro multipropósitos. Yo voy y pido cuántos son los registros de bienes inmuebles, llámelos viviendas, centros comerciales. Todo eso está en las oficinas de registro de instrumentos públicos. Oficinas ¿Sí? que la gran mayoría de nosotros desconocemos, no las vamos a visitar ni siquiera por curiosidad. Exactamente. Cuando yo necesito georreferenciar mi territorio, yo voy al DANE y pido la encuesta nacional de hogares, porque yo necesito conocer mi sector poblacional. Voy al Departamento Nacional de Planeación o a la Secretaría de Planeación de mi municipio y pido el plan de ordenamiento territorial para mirar el uso y la vocación del uso del suelo. Porque si yo soy presidente de Junta de Acción Comunal, yo tengo que saber dentro de mi territorio cuál tiene vocación agrícola, cuál es reserva natural, cuáles son los espacios que están destinados para construcción de asentamientos humanos, dónde se construyen centros comerciales, cuáles están destinados para hospitales, para parques, para colegios y demás. ¿Y en dónde puedo construir las discotecas? Ah, bueno, las zonas de tolerancia y demás, porque Ah, hasta eso también es parte de ¿qué? Del territorio. claro. Libre desarrollo de la personalidad, artículos 15 y 16 de la Constitución, para todos hubo. Y Aunque no entonces, por parejo. pero hubo para todos, ¿cierto? Sí, señora. Entonces, ¿qué va a decir el artículo 13 de la Constitución? Todos tenemos derecho a acceder a lo mismo en el marco de la diferencia. Por eso se fortalece todo el tema del proceso comunal con la Constitución de 1991, porque es territorio. Pero entonces resulta que las juntas de acción comunal solo reconocían las unidades residenciales individuales y entraron en pugna con las propiedades horizontales porque decían que las propiedades, el que vivía en una propiedad horizontal es porque tiene plata y no tiene necesidades. Pero entonces dentro de las propiedades horizontales tenemos problemas de violencia intrafamiliar, sí. Tenemos personas que aguantan hambre, sí. Sí, Tenemos problemas de abandono, sí. claro. Tenemos, por ejemplo, las viviendas vivipa y gratuitas, la mayoría de las beneficiarias son madres cabeza de familia. Y eso es un dato muy importante, porque si el auto Bastante. 092 me dice que la mujer es la piedra angular del hogar, ¿cierto? Entonces, la mujer como piedra angular del hogar, entonces también juega un rol muy importante en el desarrollo de la economía. Y hoy también está mucho la tendencia al madre solterismo. No me quiero casar, no me interesa. Quiero un hijo, pero no me quiero casar. Ah, y son mujeres que compran su casa y tienen, y son madres cabeza de hogar, ¿cierto? Entonces, todo ese tipo de modalidades, de tendencias, ¿cierto? También determinan los roles y las formas organizativas, incluso la distribución de la propiedad de la tierra y de la vivienda en los espacios urbanos. Y la forma como se está parcelando en los territorios, hablando de las zonas rurales. Muy delicado todo eso como se está parcelando y sobre todo si los dirigentes no conocen efectivamente su territorio, porque entonces van a permitir obras en cualquier parte del territorio, incluyendo la posible violación de los terrenos que ya habíamos hablado anteriormente, como lo son los humedales, como lo son los territorios dados, los terrenos dados para la agricultura, que de no Exacto. ser bien manejados, bien explotados, van a permitir que la crisis alimentaria a la cual se van a enfrentar las futuras generaciones sea mucho más dura. Por eso lo importante y lo bueno de la restricción de la construcción horizontal. Que se construya vertical, bueno, de pronto, pero ahí tenemos todo el problema de las adecuaciones, de la logística urbana. Pero bueno, continuemos, doctora Claudia. Esta, Bueno, esta ilustración está muy bien interesante y creo que nos vamos a ir para mucho después. no. Mira, aquí hay un tema, estos son temas muy, muy densos, son investigaciones muy amplias, pero estoy tratando como de resumir lo que más pueda. Ley 2166 de 2021.
por la cual se deroga la Ley 743 de 2002, se desarrolla el artículo 38 de la Constitución Política de Colombia en lo referente a los organismos de acción comunal y se establecen lineamientos para la formulación e implementación de la política pública de los organismos de acción comunal y de sus afiliados, y se dictan otras disposiciones. Nos vamos entonces al artículo 1 de esta ley, que nos dice: se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades de que las personas realizan en sociedad. Los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado. Pero también vamos más allá. Título primero de la Ley 2166, en su artículo 1 nos va a decir lo siguiente: objeto. La presente ley tiene por objeto promover, facilitar, estructurar y fortalecer la organización democrática moderna, participativa y representativa de la acción comunal, en sus respectivos grados asociativos. ¿Será que ahí entra la propiedad horizontal o no? Claro, claro Y a que la entramos vez, ahí. bueno, y a la vez pretende establecer un marco jurídico para sus relaciones con el Estado y con los particulares, así como para el cabal ejercicio de derechos y deberes. Asimismo, busca prever lineamientos generales para la formulación, implementación, evaluación y seguimiento de la política pública de acción comunal. Sus organismos y afiliados en el territorio nacional, ahí están excluyendo la propiedad horizontal, no. En ningún momento. Desde los objetivos del desarrollo humano sostenible y sustentable. Cuando me dicen el solo hecho de yo ser humana, de yo ser ciudadana colombiana, puedo incidir y participar en las decisiones que me afectan, o sea, que el colectivo social que reside en propiedad horizontal, que trabaja en propiedad horizontal, que vive en propiedad horizontal, que es propietario en propiedad horizontal, se puede afiliar a la Junta de Acción Común. ¿Cómo la ve? Bien dura. Como la realidad que nos están plasmando acá, Alba, en plataforma, cuando dice que desde 1958, cuando se construyó el primer conjunto de propiedad horizontal, el Centro Nariño, un complejo que me atrae, me gusta bastante acá en Bogotá, fue planeado como una nueva gran ciudadela que albergaba 6.400 personas. Inicialmente fueron arrendatarios y luego felices propietarios del aire. Esa es otra dura realidad que nos golpea a todos nosotros. Llegamos y compramos en propiedad horizontal, ilusionados que tenemos esas 4 paredes, y resulta que no. Compramos la canción de la costa norte de Colombia, la casa en el aire. Precisamente vacíos como esos son los que tenemos que entrar a regular, y eso solo se regula en los escenarios o espacios de participación. Por eso cuando se dice que se creen las instancias o se fortalezcan donde ya las hay, ¿cierto? Sí. De participación en propiedad horizontal para debatir los temas estructurales de la PH, es porque es necesario que la PH incida en lo que tiene que ver con la constitución del catastro multipropósito, la actualización de los mismos. El decreto 1232 del 2020 ordenó la actualización de los planes de ordenamiento territorial, ¿sí? Pero cuando el decreto 1232 lo ordena, es porque tenemos planes de ordenamiento territorial que llevan 20 años, y nunca, 20, 25 años, y nunca los han modificado. ¿Tú te imaginas el atraso de esos municipios y el déficit económico de los mismos? Entonces, de siglos, un atraso garrafal. Exactamente, entonces, porque es que la buena vida también implica ¿qué? Costos. Eso es un costo-beneficio, ¿cierto? Entonces, básicamente todo el tema urbanístico, y por eso para nosotros es muy importante la administración de la propiedad horizontal, no soltar el reglamento, porque ahí no solamente tengo la georreferenciación, sino que también tengo de lo que se puede y lo que no se puede hacer al interior de la copropiedad.
cómo uso y cómo no uso los espacios asignados en la copropiedad, el manejo de uso y disfrute de las áreas comunes, lo que está permitido y lo que no está permitido. Y eso también es un factor de regulación del tema de convivencia. Imagínense todo lo importante. Súper importante, y son cosas que por lo menos yo estaba desconociendo, no las sabía. Entonces, precisamente, se me vuelve mi hoja de navegación, mi hoja de ruta, pero no solo eso, sino que también en el territorio, si yo vivo en una propiedad horizontal y soy administrador de propiedad horizontal, debo conocer el plan de ordenamiento territorial del municipio donde está ese conjunto residencial, exactamente, para saber cuáles son los equipamientos que tiene alrededor del mismo. Claro, parques, lo que usted estaba diciendo hace un rato, en dónde están los hospitales, los colegios, cuáles son las vías de comunicación. Y eso es algo que no se está teniendo en cuenta hoy en día, por lo menos acá en Bogotá. Tenemos zonas como por ejemplo el barrio Cedritos, un barrio muy clásico, en donde ya tuvieron que prohibir la construcción de nuevas unidades habitacionales porque las redes hidrosanitarias no daban abasto. La malla vial tampoco da abasto, y nos estamos enfrentando a otras zonas acá en Bogotá, como la que queda en la zona del Tintal, en donde se están construyendo microciudades, en donde la malla vial no soporta todas esas unidades habitacionales que llegan. Estamos hablando de conjuntos en donde van a residir prácticamente 3.000 familias en un solo conjunto. Posibilidades, digamos, seamos bien optimistas, que el 50% de esas familias tengan su vehículo. 1.500 vehículos en esa zona que conozco casi por visitas frecuentes a ese territorio, a esa zona. No caben 1.500 vehículos adicionales, más sin embargo, el gobierno está permitiéndole a las constructoras esos desarrollos. Esas personas, esas 3.000 familias que están llegando a zonas del Tintal, necesitan educación. ¿Dónde están los colegios? Lo que pasa es que ahí es donde nosotros tenemos que mirar. Crecimiento poblacional igual a densificación territorial. Densificación territorial igual a demanda de oferta institucional. La operación es clara. Porque el derecho es integral. ¿Sí? Esa es la operación clarita. Crecimiento poblacional, densificación territorial. Y si hay densificación territorial, entonces tiene que haber un aumento en la oferta institucional para atender esa demanda poblacional. Y ahí es donde el Estado no está generando la adecuación frente a lo que se tiene. Pero pensando en ello, por eso aparece la ley 2166, que en su artículo 5 dice, integres en los territorios, integres en los consejos de administración, integres en las comunidades al territorio. No es la persona jurídica, es el que vive en la propiedad horizontal. Es que yo soy persona, yo soy humano. Yo soy garante de derechos, yo soy sujeto de derechos. Yo soy un actor social que reside en el territorio. Es que la propiedad horizontal es un esquema asociativo comunitario. Y esa es la parte que nosotros no habíamos logrado trabajar o no habíamos logrado tener presente. Exactamente. Alguien dice algo muy bueno. El Estado es el dueño y señor del territorio, aunque existen unos dueños de unos espacios. Efectivamente, o sea, lo que no está titulado no es suyo. El suelo y el subsuelo es del gobierno, es del Estado, es de todos, es público. Por eso, de cara a la implementación del acuerdo de paz, nosotros tenemos ese problema, porque de cara a la implementación del acuerdo de paz, cuando se dé la redistribución del territorio, lo que no está titulado no es de nadie. Y por tanto se puede redistribuir. ¿Usted se imagina cuántas personas tienen propiedades de hechos, sobre todo en la zona rural? Lo que hoy en día se viene a conocer como la falsa tradición.
Exactamente. Por ejemplo, le dicen al muchacho, papito, esto es suyo porque su bisabuelo, su tatarabuelo se lo heredó y él decía que esto iba de aquí a allá, dame la escritura. No está, entonces eso no es suyo. Gracias porque ustedes hicieron un usufruto y una posesión del predio, pero eso no es de ustedes. Porque no hay nada que lo identifique como tal. Esa es la gran falencia que tenemos hoy en los procesos de restitución de tierras. Por eso es muy importante recurrir a lo que siempre les repito, círculo inmobiliario. El territorio no funciona si no hay una articulación del IGAT, supernotariado y registro, si no hay un tema de articulación con las curadurías y con las corporaciones autónomas regionales. Todo eso es lo que conforma lo que nosotros llamamos círculo inmobiliario, porque si estamos desarrollando el territorio, estamos interviniendo el territorio, necesito conocer los planes de acción, el plan de desarrollo, el plan de ordenamiento territorial, necesito conocer los registros únicos ambientales, necesito conocer los registros únicos de asistencia técnica para conocer el tema de vocación de uso del suelo, qué se puede producir, qué no se puede producir, más ahora que estamos queriendo parcelar, más ahora que en esas misturas de propiedades horizontales que estamos construyendo en las zonas rurales, estamos dejando unos solares para que la gente siembre, la gente sabe que es vocación de uso del suelo, saben para qué están esos suelos optimizados, saben qué se puede hacer ahí, qué no se puede hacer ahí. A ver, entonces se necesita una articulación del sector, pero estos no funcionan por sí solos. Nosotros tenemos a nivel nacional, por eso les decía, hay una cabeza. A nivel nacional, cuando yo hablo de Plan Nacional de Desarrollo, cuando yo hablo de Plan de Ordenamiento Territorial, yo hablo de DNP, Departamento Nacional de Planeación, que se articula con las secretarías de planeación en los municipios o en los territorios. Yo cuando hablo de las curadurías, esas no están solas, ellas se amarran con el Ministerio de Vivienda y dependen del Ministerio de Vivienda, que es su papá. Entonces esas licencias no se entregan de manera, ¿sí? De porque sí. Cuando yo hablo del tema de participación de las comunidades que residen en los territorios y que viven en propiedad horizontal, yo te estoy hablando que para eso hay unas juntas de acción comunal que integran esos barrios donde están esas copropiedades y para eso hay una dirección para la democracia, la participación y la acción comunal del Ministerio del Interior. Para eso hay una dirección de gobierno para atender esas situaciones de seguridad y convivencia en los territorios que se articula con las secretarías de gobierno. Las organizaciones comunales, como los decimos ahora, ¿cierto? Tienen un rol muy importante. ¿Y por qué cambiaron el nombre de HAP a organización comunal? Les voy a explicar. Porque es que ya deja de ser solamente la HAP y ahora vienen todas las expresiones organizativas del territorio. Todos entran. Amartya Sen. Amartya Sen lo resumiría, todos entran. Todos entran, todos caben. Exactamente. Entonces no es que va antes o que va después. Es un tema de incidencia, de participación organizada. Y yo creo que yo te termino diciendo, una comunidad organizada transforma realidades. Espero les haya gustado esta charla. Y pues nada, muchísimas gracias por este rato, por la invitación, bendiciones del cielo. Me encantó ver a Alba por aquí, a Julie por acá, al señor Gabriel, y bueno, a muchos que estoy conociendo por aquí. Un abracito, se les quiere mucho. Doctora, para cerrar, de verdad, una invitación para que tanto las juntas de acción comunal como las propiedades horizontales se integren en un todo y trabajen efectivamente de la mano. La invitación es clara. El territorio es un todo. Está ligado y la autoridad directa que articula todas las acciones y necesidades específicas del territorio se llaman juntas de acción comunal u organizaciones comunales, donde confluyen todas las representaciones sociales del territorio, entre los cuales se cuenta la propiedad horizontal. Y nosotros como propiedad horizontal, nuestra puerta de la casa es la portería, pero de la puerta hacia afuera yo tengo unas problemáticas que también me afectan, vías de acceso, suministro de servicios públicos, e invasión de espacio público, todo el tema de seguridad, y ahí también dentro de mi comunidad, dentro de mi casa, yo tengo unos infantes, yo tengo unas personas adultos mayores, yo tengo unas personas con discapacidad que también pueden ser vinculadas e integradas a los programas que de la Secretaría de Bienestar Social, Desarrollo y Bienestar Social o de participación o gobierno se vienen adelantando en el territorio y usted, señor comunal, no me puede desconocer porque yo soy parte y actor social dentro del territorio. Entonces,
por ese solo hecho tengo derecho a incidir y a participar en el territorio. Por eso es necesario que en aras de que se regule ello, se creen recomendaciones. No es la única forma, pero yo creo que es la más fácil. Créense los consejos municipales de propiedad horizontal, a través de los cuales se nombren esos delegados que articularán con las juntas de acción comunal las necesidades estructurales de la propiedad horizontal. Y eso nos permitirá tener una mayor claridad e incidencia a la hora de los presupuestos participativos y el desarrollo en el marco de los planes de desarrollo comunal. Ese ejercicio piloto lo estamos haciendo en Armenia. Hoy no solamente ya no solamente avanzamos con catastro multipropósito, con las juntas, sino que ya estamos viendo cómo hacemos georreferenciación y nos articulamos con el DANE. Y entonces ya las juntas de acción comunal empezaron a decir, venga, ¿quiénes son los delegados? Venga, yo me siento con ellos y yo los invito. De eso se trata. Hablando y dialogando, superamos diferencias y los conflictos son necesarios. Repito lo que dice Lewis Coser. El conflicto es el ente generador del cambio y la transformación social. Si no se hubiese dado el conflicto de separación entre la PH y las juntas de acción comunal, no se hubiese delegado la ley 743 y hubiese nacido la 2166 ordenando e intégrese el territorio. Integración de territorios, integración de la comunidad. Los seres humanos, como usted lo decía anteriormente, doctora Claudia, tenemos las mismas necesidades de comunicación, vías de transporte. Tenemos las mismas necesidades de educación, colegios, universidades. Tenemos las mismas necesidades de salud, hospitales. Todo eso está confluyendo dentro de un mismo territorio. Denominémoslo copropiedad, denominémoslo Junta de Acción Comunal. Todos podemos y debemos coexistir en un mismo territorio, llamado normalmente barrio. En ese barrio pueden existir varias copropiedades. De hecho, por ejemplo, yo sé que en Bogotá hay barrios que están conformados única y exclusivamente por conjuntos residenciales. Entonces, me uno al llamado de la doctora Claudia Lorena a que los miembros de las juntas de acción comunal trabajen de la mano con los miembros de los conjuntos residenciales. Todos somos seres humanos, tenemos las mismas necesidades, tenemos las mismas prioridades. Debemos trabajar mutuamente para nuestro propio beneficio. Beneficio de interés general, no de interés particular, que ahí es donde caemos en un grave error, porque hay algunas personas en algunas entidades, afortunadamente son en el extranjero, esto no sucede acá en Colombia. Hay algunas personas que buscan el bien personal y no el bien general. Y ahí es donde se entra en gravísimos problemas. Doctora Claudia Lorena, si yo deseara comunicarme con usted o llamar a Mera Consultores, ¿tenemos algún correo electrónico en donde pudiéramos dirigirnos? Vamos a colocar el correo electrónico es empresa Claudia Mera 40 arroba gmail.com. Gmail.com. Lo repito, permítame, lo repito. Empresa Claudia Mera 40, me falta un 0, sí señora, @gmail.com. Ese es correcto. Claudia, exactamente, o claudia.mera15 @gmail.com. El otro, mi número celular de la empresa es 321 420 4935. 4935. Correcto. A ese número telefónico y a esos correos electrónicos nos podemos comunicar a Mera Consultores SAS. Allí muy seguramente vamos a recibir apoyo por parte de la doctora Claudia Lorena Mera y sus asociados en todos estos temas de participación ciudadana. Y de aquí, ya como reflexión final, la importancia que nosotros como miembros del territorio, llámese barrio, llámese junta de acción comunal, llámese conjunto residencial, participemos en todos estos órganos
de participación, valga la posible redundancia. Participemos en las juntas de acción comunal, participemos en los consejos de administración, participemos activamente en las asambleas de los conjuntos, de las copropiedades, participemos activamente en las asambleas de los comunales, que en ambas entidades nosotros tenemos derecho a formar parte y a participar. Doctora Claudia Lorena Mera, muchísimas gracias por esas enseñanzas que nos ha dado en la noche de hoy, no solamente a mí, a Jorge Enrique Hernández, sino a todas las personas que nos han acompañado en la noche de hoy. Especial saludo para los residentes en el municipio de Mosquera, quienes con ese trabajo que están realizando nos están dando un claro ejemplo de asociación, de calidad en el trabajo y sobre todo de la participación. Posiblemente dentro de algún tiempo los tengamos en este espacio contándonos ese ejemplo de cómo empezaron casi que de ceros a llegar al punto en donde están, que se han convertido en el municipio que a nivel Cundinamarca están dando ejemplo y, por qué no decirlo, a nivel nacional. Doctora Claudia, muchísimas gracias por su participación, por esos conocimientos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Un cordial saludo y nos estamos viendo la próxima semana en Noches de PH, en donde compartiremos nuevamente más temas de propiedad horizontal. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias.